En la sesión anterior estuvimos hablando y estuvimos reforzando, definiendo cuáles son aquellos elementos del proceso de la comunicación que nos ayudan y nos permiten a nosotros establecer y entender mejor esta difícil y compleja actividad. Muy bien, en esta ocasión de lo que vamos a hablar es acerca de la comunicación persuasiva. ¿Por qué? A ver, habíamos dicho la sesión anterior que normalmente el emisor, que es la persona que envía el mensaje, lo hace con una intención y con un objetivo en concreto y en específico. Normalmente, este objetivo tiene una relación directa con la comunicación persuasiva. Luego, entonces, nuestro objetivo general en esta sesión es definir, conocer y establecer tanto las características como la importancia y la función de la comunicación persuasiva. De manera específica, de lo que vamos a hablar aquí es, evidentemente, de cada una de las fases que la conforman, de cuáles son las habilidades que nosotros tenemos que desarrollar o por lo menos conocer para poderla llevar a cabo de una manera efectiva y exitosa. Y finalmente vamos a hablar acerca de los diferentes poderes que nosotros como emisores vamos teniendo en esta nueva concepción de la comunicación persuasiva. Muy bien, adelante entonces. Cuando hablamos de comunicación persuasiva, necesariamente tenemos que retomar el tema de la oratoria. La oratoria es una actividad, una disciplina que se desarrolló en la Grecia antigua. Los sofistas fueron los primeros filósofos sabios, individuos de una sociedad en desarrollarla, fortalecerla e incluso hacer de la oratoria, un modo de vida. Los sofistas estaban dedicados básicamente en esta sociedad, en la Grecia antigua, a transmitir el conocimiento a ciertos sectores de la población, dado que, como ustedes saben, la enseñanza y el conocimiento no estaba abierto a cualquier persona. Eran únicamente algunos extractos sociales que realmente eran privilegiados. No sé si ustedes recuerden, si vieron por ahí la película de Alejandro Magno, hay un momento en el que precisamente sale Aristóteles hablando con los discípulos y precisamente uno de sus discípulos era Alejandro Magno. ¿Se pueden imaginar ustedes tener un maestro de esta magnitud? Bueno, a lo mejor en buena medida por eso Alejandro Magno llegó a ser lo que fue. Bueno, Aristóteles tenía en ese momento un grupo de discípulos y lo que hacía era transmitir el conocimiento. Ese era el trabajo que tenían los sofistas. Ojo, no estamos diciendo ni estableciendo, por favor, estamos muy lejos de ello, de decir que Aristóteles fue un sofista. No, en lo absoluto. Lo que estoy tratando aquí de, digamos, de alguna manera de representar es cuál era el trabajo de los sofistas en la Grecia antigua. Entonces, a ver, los sofistas tenían, como ustedes pueden ver en su lámina, algunas características muy importantes. Por un lado, los sofistas fueron los primeros en darle un poder tremendo, extraordinario al lenguaje. Ellos decían y estaban seguros que a través del lenguaje yo podía realmente enseñar, proporcionar conocimiento, que el lenguaje era la única herramienta que teníamos los seres humanos. ¿Para qué? Para conocer la realidad y el mundo, por lo tanto, para compartirlo con otros. Luego, entonces, el lenguaje aparece ya como un elemento fundamental, básico en el proceso de comunicación. Y estamos hablando, señores, de hace muchísimos años, 2300 años posiblemente, más o menos. Muy bien, entonces, los sofistas por un lado le dan una fuerza, un poder inigualable al lenguaje. Por el otro lado, lo utilizan como un método de enseñanza. Este método de enseñanza tenía sus bemoles, tenía sus características. El sofista estaba completamente convencido de que a través del lenguaje él podía manipular y persuadir a sus discípulos, al otro, al público, al pueblo en este sentido. Muy bien. ¿Cuál era, digamos, el método en concreto del sofista de aquella época? Primero que nada, su público receptor, sus receptores, tenían que ser públicos pasivos.
Eso quiere decir que el sofista no permitía ni el diálogo, ni el cuestionamiento, ni la reflexión, y por lo tanto, por lo mismo, eliminaban todo criterio de por medio. Eso quiere decir que los sofistas, a través del lenguaje, tenían el poder. ¿Por qué? Porque la verdad era la de ellos. Y su público receptor no tenía ninguna posibilidad de cuestionar lo que ellos estaban diciendo. Lo hacían de tal manera que únicamente proyectaban, establecían, expresaban ideas. Y los oyentes, los escuchas, los receptores, tenían que aceptarlo y asumirlo como una realidad, como la verdad. Muy bien. En el escenario, junto con los sofistas, aparece Sócrates y posteriormente Platón. Y ellos dos empiezan o inician un movimiento muy fuerte en contra de los sofistas. De ahí que el término sofista actualmente, y más en la Grecia antigua, se convirtiera en un concepto despectivo. ¿Por qué? Porque sofista llegó a ser sinónimo de aquella persona que utiliza el discurso para, de alguna manera, convencer, sin darle posibilidad al otro de cuestionar. Luego, entonces, lo manipulan. Y Sócrates y Platón decían, momento, eso no es posible. ¿Por qué? Porque para que yo realmente pueda aprovechar el lenguaje para lo que sirve y para lo que es, yo necesariamente tengo que usarlo de la siguiente manera. Yo lo utilizo y transmito una idea. Te doy varias opciones. Y de todas esas opciones, tú debes de tener la libertad para generar una idea nueva o bien para quedarte con alguna de las que yo te digo. Si yo no lo hago así, entonces lo que estoy haciendo es que estoy sesgando el conocimiento y por lo tanto también estoy restándole, digamos, valor al lenguaje. Eso quiere decir, señores, que la retórica en el sofista era su mejor herramienta de poder, mientras que el diálogo en Platón y Sócrates era la mejor herramienta para el conocimiento. Muy bien, entonces, una vez que hemos establecido, digamos, las grandes diferencias entre sofistas y, digamos, Platón y Sócrates, esto a mí me da pie para un poco explicarles cuál ha sido el desarrollo o la evolución de este término o este elemento tan importante como es el lenguaje en el proceso de la comunicación persuasiva. Los sofistas eran grandes oradores. De verdad eran grandes oradores, porque ustedes pueden pensar que a lo mejor se imponían, y eso no era así. Los sofistas tenían la capacidad para ganarse a su público de tal manera que no había manera de que nosotros pensáramos que eso que nos estaban diciendo no era verdad. Nada más ellos se levantaban, se ponían a hablar, utilizaban el lenguaje y automáticamente venía el convencimiento. Claro, los sofistas en aquella época se convirtieron en un elemento importantísimo ¿para quién? Para el Estado, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque la ideología la transmitían ellos. Y si solo era esa la verdad y la realidad, entonces no había manera de que hubiera otras. ¿Les suena algo parecido? ¿Será que tiene alguna relación con el siglo XXI y la época actual? ¿Es que acaso los medios de comunicación hoy no utilizan un método sofista? Si nosotros hiciéramos un análisis rápido, piensa, imagina, a ver, vamos a ver, un político, ¿te parece? Un político, un gobernante, no necesariamente tiene que ser de nuestro país, ¿cierto? Muy bien, está dando su informe de gobierno. Estamos hablando del México o de las sociedades latinoamericanas en la época de los 60s, en donde nada más no había manera de cuestionar al que estaba enfrente de nosotros dando un discurso. Claro, aquí hay otra característica importante. Los sofistas le daban al lenguaje 3 características básicas, como aparece también en la lámina que ustedes están viendo. Y estas características eran el lenguaje para que funcione, para que me sirva dentro del proceso de la comunicación persuasiva, debe de ser necesariamente, ambiguo, incompleto, ¿sí? Y, digamos, de alguna manera manipulado. Metafórico. Esas 3 características eran fundamentales en el lenguaje. Si yo podía utilizarlas
de la manera correcta, automáticamente yo obtenía el objetivo o el resultado que estaba buscando, que era convencer al otro de una idea. Y eso es básicamente lo que han hecho muchos gobernantes en nuestro país, ¿que no? Van utilizando una retórica, un discurso, ¿no? Que realmente nosotros no vamos entendiendo por qué, porque son redundantes, o son demasiado ambiguos, o son demasiado imprecisos, o van utilizando demasiadas metáforas. Este tipo de lenguaje, el sofista, esta manera de tratar de comunicarnos con el otro, la podemos ver actualmente en cualquier medio masivo de comunicación. Y los voy a invitar, de verdad, a que hagan la siguiente dinámica o ejercicio. Tomen, por favor, un periódico, el que esté a la mano de ustedes, el que sea de verdad. Busquen una nota que les interese y vayan marcando, si son tan amables, con un plumón, o con un marcatexto, si es posible, todas aquellas metáforas y ambigüedades que vayan encontrando en esa nota. Se van a dar cuenta que las notas están repletas de este tipo de lenguaje. ¿Alguna vez se han preguntado por qué? Bueno, porque actualmente la comunicación persuasiva retoma los elementos de los sofistas. Eso quiere decir que lo que estamos viviendo hoy es un proceso de comunicación persuasiva en donde hay unos que tienen mucha más información que nosotros y saben cómo utilizarla. ¿Cómo? A través del lenguaje. Ahora bien, si vamos a hablar tanto del lenguaje, necesariamente tenemos que saber o determinar cómo es que yo puedo desarrollar la habilidad del lenguaje. ¿Sí? Bueno, para que yo pueda determinar esto, necesariamente tengo que hablar de lo siguiente. Como ustedes pueden darse cuenta en la lámina que están teniendo ahorita en sus pantallas, se han hecho estudios a nivel científico. Estos estudios determinan, establecen que el cerebro humano está dividido en dos hemisferios. Muy bien. Si a alguien le interesa, digo, breviario cultural, el autor que ha desarrollado esta teoría se llama Sperry. Él es un médico o fue un médico que ganó el Premio Nobel de Medicina en 1964. Sus estudios básicamente se fundamentan o se enfocan al análisis de los dos hemisferios que existen en el cerebro humano. Entonces, Sperry determina que el cerebro humano tiene un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo, en donde el hemisferio derecho es el encargado de las emociones, de la intuición, de la creatividad, de la imaginación, ¿sí? El hemisferio derecho también se conoce o es denominado como el cerebro artístico. ¿Por qué? Bueno, pues porque digamos que está enfocado a este tipo de habilidades. Por el otro lado, el hemisferio izquierdo también es conocido como el cerebro científico. El hemisferio izquierdo, señores, es aquel que se encarga de lo lógico, lo analítico, el lenguaje y la capacidad de comunicación. Esa es la parte del cerebro humano que tiene, digamos, dentro de sus funciones, desarrollar nuestra habilidad en el lenguaje, que es por lo pronto el tema que a nosotros nos interesa. A mí me gustaría que me acompañaran a hacer el siguiente ejercicio, que realmente es muy interesante. Vamos a averiguar, ¿sí?, qué lado del cerebro, ¿sí?, cuál hemisferio es el que tenemos más desarrollado. Porque fíjense ustedes, como se puede ver en la lámina que ahorita tienen ustedes ahí, digamos que los seres humanos, tomando en cuenta esta teoría, por supuesto, estamos, digamos, divididos en 4 categorías. Están, evidentemente, los que tienen mucho más reforzado el hemisferio derecho. Por otra parte, tenemos a las personas que están más enfocadas o que tienen mucho más desarrollado el hemisferio izquierdo, se apoyan más en él. Por otro lado, tenemos a las personas combinadas. Las personas combinadas son aquellas que van utilizando de manera alternativa tanto el hemisferio derecho como el hemisferio izquierdo. Y finalmente, a los integrados, ¿sí?
Bueno, muy bien. Ustedes tienen ahorita en su pantalla un texto, un cuestionario que les marca 16 características. Les voy a pedir, por favor, que hagan lo siguiente. Marquen, si son tan amables, de esta lista de 16 características o bien habilidades, las 4 características que más se asemejen a su propia personalidad. Si lo dudan, entonces no la marquen. Necesariamente tienen que ser 4 características que en verdad formen parte de su personalidad. ¿Les parece? Háganlo, por favor, y regresamos en un momento. Muy bien, como te pudiste dar cuenta en el ejercicio que ahorita estuviste elaborando, cada una de las 16 habilidades o características que estaban enlistadas pertenecen de alguna manera a uno de los 4 cuadrantes. Es un poco como si este gráfico que tenemos en este momento en el pizarrón y tú, por un lado, en la lámina, nos mostrara perfectamente bien cómo está dividido el cerebro humano. El hemisferio izquierdo, ¿sí?, tiene como cuadrantes A y B, y el hemisferio derecho tiene como cuadrantes el D y el C. Si nosotros encontramos características que tienen que ver con alguno de estos 2 cuadrantes, entonces quiere decir que en nuestra personalidad y en nuestro actuar cotidiano realmente estamos apoyados mucho más en el hemisferio izquierdo. Eso quiere decir que somos mucho más estructurados. ¿En qué sentido? Bueno, nuestras habilidades se incluyen actividades como facilidad de palabra, actividades como organización, actividades como facilidad para enseñar y aprender, habilidades como básicamente enfocadas tanto a lo lógico como a lo analítico como al lenguaje mismo. Entonces, ¿para qué nos puede servir un ejercicio de esta naturaleza? Además de para que sepamos en qué hemisferio estamos recargados, también nos sirve para darnos cuenta por qué muchas veces podemos tener, digamos, problemas o dificultades, obstáculos, para manejar un lenguaje asertivo. No es que nada más no podamos, ¿no? Es que esto tiene una razón fisiológica. Eso es lo interesante de un ejercicio de esta naturaleza. Ahora bien, si tú apareciste con habilidades más bien recargadas o reforzadas en el hemisferio derecho, lo único que nosotros tenemos que hacer es desarrollar las habilidades del otro lado. ¿Qué quiere decir? A ver, si yo tengo problemas para expresar mis ideas de manera verbal o de manera escrita, es momento primero de que seamos conscientes de ello. Quiere decir que nuestro hemisferio derecho es mucho más poderoso y está mucho más desarrollado que nuestro hemisferio izquierdo. Sperry decía, a ver, señores, esto no quiere decir ni que unos estén bien ni que otros estén mal, únicamente nos sirve como punto de referencia para determinar, entender por qué tenemos unas habilidades y otras no. Porque ciertamente, a lo mejor, si estás inclinado en el hemisferio derecho, tendrás problemas para ser organizado, problemas para el lenguaje, qué sé yo, y sin embargo tendrás muchas más habilidades artísticas, por ejemplo. Y eso a final de cuentas va equilibrando al individuo. De lo que se trata aquí es de que seamos capaces de desarrollar ambos hemisferios. ¿Cómo lo podemos hacer? Más adelante, en otras sesiones, vamos a hablar acerca de
el lenguaje en concreto, el lenguaje escrito y el lenguaje no verbal, y algunas técnicas para desarrollar estas habilidades. Entonces, por el momento, no hay que preocuparse. Solo es un punto de referencia y un punto de partida. Porque es que tú te consideras y siempre has creído y siempre te lo han dicho que eres una persona con una gran capacidad asertiva para manejar el lenguaje. ¿Y por qué a lo mejor a veces te ves obstaculizado en expresar tus ideas de una manera o de otra? Esa es la razón. Como dicen por ahí, todo tiene una razón de ser, ¿cierto? Bueno, entonces, si yo tengo perfectamente ubicado dónde estoy yo, ese es un punto de partida. Ahora bien, sigamos adelante, por favor. Mira, es evidente que los grandes oradores de la historia de la humanidad han aprendido a desarrollar este lado de su cerebro, ¿sí? La oratoria, después de los sofistas, se retomó en Estados Unidos principalmente en la Universidad de Cornell entre 1914 y 1920. Llegó a tal punto a ser importante que en esta universidad se empezaron a formar oradores, oradores de manera profesional, oradores con todo un bagaje y un fundamento no solo teórico, sino también práctico, ¿sí? El movimiento de la Escuela de Cornell en la oratoria retomó, sí, elementos de los sofistas y, sin embargo, incluyó algunos nuevos. Muy bien, a ver, básicamente, y como lo puedes ver en tu lámina, en la Universidad de Cornell se estableció que, si bien es cierto que es muy importante el manejo del lenguaje, del discurso, también es muy importante que el orador tome en cuenta las características psicológicas de su público. Porque si él tiene esta información, entonces también tiene el poder. ¿Por qué? Porque va a poder, digamos, determinar o encontrar el camino más efectivo para que sus mensajes lleguen sin ningún problema. Entonces, la Universidad de Cornell lo que hace es que le agrega al concepto de la oratoria la necesidad del conocimiento del público receptor. Recordarán que en la sesión pasada estábamos hablando mucho de esto, de qué tan importante es que yo conozca a mi público receptor, porque de esta manera es más fácil que me pueda comunicar de una manera efectiva y exitosa con ellos. Bueno, entonces, lo volvemos a decir. Y esto lo vamos a decir constantemente, aun y cuando parezca repetitivo, porque es muy fácil que lo olvidemos. Entonces, la Universidad de Cornell establece que necesariamente debemos de conocer a nivel psicológico el comportamiento del público al cual yo voy a estar dirigido. Y por el otro lado, es muy importante que el orador sea elocuente. Elocuente, nada más que, de verdad que sí, esto es muy importante. Hay un límite. Y ese límite es el límite de la ética, de la moralidad, decían ellos. ¿A qué me refiero? Bueno, a que normalmente un buen orador es concebido como un buen hombre. Esto, entre comillas, por favor. El concepto del buen hombre, como lo puedes ver en tu lámina, es un concepto que surge con Aristóteles. Aristóteles establece que la comunicación persuasiva, la oratoria, necesariamente conlleva elementos de ética. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy tratando de hacer es modificar elementos muy importantes en la personalidad del individuo. Luego, entonces, tengo que ser ético. Por lo tanto, un buen orador necesariamente debe de ser un buen hombre. Hay un límite que se marca, ¿sí? Ahora bien, a ver, con esta información, nosotros ya podemos entonces dar paso a la definición de comunicación persuasiva. ¿Qué es la comunicación persuasiva? La comunicación persuasiva, señores, es toda aquella comunicación en donde de entrada hay una intención clara, perfectamente determinada por parte del emisor para modificar en el receptor una actitud, una creencia o un pensamiento, una idea, ¿sí? Necesariamente la intención del emisor debe de ser esta. Si esta es, automáticamente se convierte en la comunicación persuasiva. Por lo tanto, se dice, sin ganas de, digamos,
no sé, satanizar el concepto. Que la comunicación persuasiva es aquella comunicación que trata de convencer, influir, manipular, modificar. ¿Sí? Bueno, muy bien. Eso es la comunicación persuasiva. Evidentemente, los oradores hacen un uso y manejo de la comunicación persuasiva. Nosotros, señores, constantemente llevamos a cabo la comunicación persuasiva. Y si no, te invito a que lo pienses. ¿Cuándo fue la última vez que cualquier persona de las que están a tu alrededor intentó convencerte de algo? De lo que sea. De que el América es el mejor equipo que existe en el mundo, de que la selección mexicana esta vez sí nos va a llevar a las finales en el Mundial, de que esa idea que tenía o que tiene tu colaborador es la mejor para el proyecto que están desarrollando, que le compres a tu hijo la bicicleta que tanto desea, aun y cuando no ha salido muy bien de calificaciones en el colegio. Vamos, constantemente estamos, digamos, expuestos a la comunicación persuasiva. Nosotros, señores, somos comunicadores persuasivos. Hay personas, claro, que esta parte la tienen mucho más desarrollada. Es decir, tienen tal manejo del lenguaje que son capaces de convencernos incluso de lo que nosotros no creíamos. ¿Y dónde está la explicación? Otra vez, señores, ahí. Si yo aprendo y desarrollo la habilidad y el manejo del lenguaje, tengo una buena parte del camino asegurada. ¿Por qué? Porque la comunicación persuasiva básicamente utiliza el discurso, el lenguaje. Ahora bien, mira, cuando yo soy el emisor, es decir, yo soy la persona que se va a o que va a establecer el objetivo de convencernos de lo que sea. Automáticamente yo me convierto en el persuador, ¿sí? Y necesito a alguien a quien persuadir. Muy bien. En este momento, si yo soy el orador y enfrente de mí tengo un público X, el que sea, ¿sí? Este público me da a mí, orador, un poder, porque por algo están ahí escuchándome, ¿cierto? Muy bien, entonces, ¿cuáles son las técnicas que yo debo de desarrollar o por lo menos conocer para poder hacer uso de la comunicación persuasiva? Muy bien, como puedes ver en tu lámina, hay, digamos, 4 tipos de poderes. Estos poderes a mí me ayudan y me sirven para poder persuadir a otra persona. Muy bien, vamos a ver qué tipo de poderes son. ¿Les parece? Muy bien. El primer tipo de poder es el poder legítimo. El poder legítimo es aquel poder en donde la persona tiene cierta, digamos, cierto beneficio, cierta ventaja con respecto al público receptor. ¿En qué sentido? Nada más por el lugar que ocupa, él es una autoridad. Y lo que él dice se acepta como real, ¿sí? A ver, vamos a poner un ejemplo, por favor. Yo me imagino, quiero pensar que la mayoría de nosotros actualmente, ¿no?, somos padres de familia. Muy bien, el poder legítimo es cuando yo tengo, digamos, la autoridad para convencerte, para manipularte o para influir en ti, nada más porque soy tu papá. Ahí está. Eso es un tipo de poder legítimo. ¿Por qué? A ver, cuando el niño es pequeño, cuando nosotros éramos pequeños, vamos buscando, ¿sí?, ciertas imágenes de autoridad en nuestros padres. Normalmente el papá es el más elegido, ¿sí? Sobre todo, bueno, por los niños pequeños y por las niñas a cierta edad. Entonces, como lo dice papá, entonces esto es real, ¿cierto? Muy bien, entonces, el papá se convierte en el usuario del poder legítimo. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en donde, no sé, tu hijo llega y te dice, oye papá, ¿me dejas ir a la fiesta? Y tú le dices, no. Y el niño te dice, ¿por qué? Porque lo digo yo. Estás usando el poder legítimo. Probablemente tu hijo no se quede como muy convencido. Y sin embargo, la comunicación persuasiva ahí ya aplicó. ¿Por qué?
porque a final de cuentas tu hijo no va a salir de casa ese día o ese fin de semana. Es decir, tú acabas de hacer uso de tu poder legítimo, el poder que te da el lugar, ¿sí?, que estás, digamos, en ese momento ocupando. Poderes legítimos, señores, el Papa. Poder legítimo, un líder de opinión. Poder legítimo, un maestro. Poder legítimo, un jefe, ¿cierto? Hay muchas organizaciones, equipos de trabajo, en donde esto se maneja y se maneja de una manera constante. Y aquí sí tendríamos que detenernos un momento. Sin embargo, antes de pasar a lo que tengo que decirles, les voy a pedir por favor que reflexionen durante 3 minutos en cuántas ocasiones y en qué ámbitos ustedes han hecho uso del poder legítimo o bien han sido persuadidos a través del poder legítimo. Y me gustaría que fuéramos muy puntuales, sobre todo en los ámbitos laborales. En un momento continuamos. Muy bien, hace un momento estábamos reflexionando y hablando acerca de lo que es el poder legítimo. Y yo les había pedido que por favor pensaran en cuántas ocasiones ustedes han hecho uso de este poder. Y yo les pedía que por favor pensaran muy bien, sobre todo en el ámbito laboral. ¿Por qué? Porque es un ámbito en el que esto se da mucho. Los jefes autoritarios, los líderes autoritarios, van haciendo uso de este poder constantemente, a tal grado que se convierten en maestros, ¿sí?, del poder legítimo.
es muy importante que nosotros hagamos una reflexión en este sentido. Quiero decir que si esta es nuestra manera de comunicarnos con nuestros colaboradores, evidentemente el ambiente que se va formando alrededor de este tipo de liderazgo nos puede llevar a severos problemas de comunicación, ¿sí? Si no mal recuerdas, la sesión anterior estuvimos hablando de cuáles son los efectos y por qué es importante que tomemos en cuenta este elemento cuando estudiamos el proceso de comunicación. Cuando yo solo utilizo el poder legítimo para convencer, para influir, para modificar, para alcanzar mi objetivo, entonces lo que estoy haciendo es que estoy generando, ¿sí?, un ambiente laboral donde hay, digamos, poca confianza, donde hay poca libertad, ¿sí? Y esto a la larga me va a llevar a tener también un grupo o un equipo de trabajo en donde constantemente haya tensión y haya estrés y haya descontento y por lo tanto desmotivación. Luego entonces rotación de personal. ¿Sí? Normalmente las organizaciones que van haciendo de este tipo de poder su herramienta, digamos, más eficaz o más utilizada, van teniendo problemas gravísimos de rotación de personal. ¿Por qué? A ver, señores, esto es, digamos, no sé, bastante sencillo hasta cierto punto. Quiero decir, si yo no me siento a gusto en un lugar, si yo no me voy sintiendo con la confianza y con la libertad de expresar mis ideas, de cuestionar una orden, una política, una estrategia, un nuevo proyecto, bueno, pues entonces eso me va coartando, ¿sí? Y la desmotivación es el primer indicador que yo tengo, ¿para qué? Para la rotación, para que esa persona se vaya. Exacto. Entonces, si estamos en este caso, este es el momento de reflexionarlo, porque verán ustedes, dentro de la comunicación persuasiva hay muchos otros tipos de poder que podemos utilizar, por supuesto, y que funcionan de igual manera. Ajá. Si nosotros somos del tipo de jefes de aquel tipo que nosotros vamos imponiendo nuestras ideas o nuestras formas de trabajo, porque bueno, qué barbaridad. A veces somos tan especiales, ¿verdad? Y a veces somos tan, pues sí, autoritarios, exigentes, estructurados, rígidos, que solo tenemos una manera de hacer las cosas, la nuestra. Si alguien pretende hacer las cosas de manera diferente, entonces lo rechazamos, o lo castigamos, o no lo tomamos en cuenta, o lo vamos obstaculizando, ¿sí? Y luego nos vamos preguntando, ¿y por qué mi gente no es proactiva? Señores, la proactividad no puede existir en un ambiente de trabajo en donde el poder legítimo es el principal, digamos, recurso para intentar lograr los objetivos de la organización. ¿Sí? Bueno, muy bien, entonces, hemos hablado ya del poder legítimo. Ahora, si les parece bien, vamos a pasar al siguiente tipo de poder. El siguiente tipo de poder es el poder compensativo, ¿sí? El poder compensativo es aquel en donde el orador, es decir, el emisor, va tratando de convencer al otro, es decir, al receptor, a través de beneficios, premios, digámoslo de alguna manera, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? A ver, el emisor dice, mira, es importante que modifiques tal o cual actitud y a cambio de esto yo te voy a premiar con tal otra cosa. O el beneficio que vas a obtener es este, ¿sí? Si esto lo lleváramos, digamos, a los ámbitos de la publicidad, el poder compensativo es lo que hoy está reinando en el asunto. ¿Por qué? A ver, de repente se acerca Navidad, ¿no? O estamos en pleno verano, y viene la gran barata de verano de, digamos, el Palacio de Hierro. Y entonces, ¿qué sucede? A ver, el mensaje es el siguiente. Usted venga a comprar a esta tienda y se va a llevar 12 mensualidades sin intereses, 25% en monedero electrónico y además boletos para una rifa para un condominio verdaderamente a todo lujo en Cancún. Vamos, ir a comprar esa tienda en esa época es lo mejor que nos puede pasar, dirían algunas mujeres y también algunos caballeros, claro que sí. ¿Por qué? Bueno, pues porque esto que ellos me están pidiendo que yo haga, este comportamiento que quieren o esta actitud que necesitan que yo tenga con respecto a
una gran ventaja, un gran beneficio, el premio. Ahora bien, ¿cuál es el problema? La gran desventaja del poder compensativo, que conforme va avanzando el tiempo, yo necesariamente tengo que ir aumentando el premio. Entonces llega un momento en el que el premio es mucho mayor, ¿sí?, que, digamos, el resultado final que yo estoy buscando. Te voy a poner un ejemplo de esta naturaleza. Imagínate tú que existe un niño que, digamos, tiene aproximadamente 3 años. Muy bien. El niño es realmente latoso, realmente activo, audaz, temerario. Bueno, qué barbaridad. Perfecto. Este niño acompaña a su mamá a casa de la abuela, ¿sí? Y la mamá le dice en el automóvil al niño: oye, tú y yo vamos a hacer un trato, ¿no? Porque, bueno, ahora resulta ser que los papás debemos de desarrollar ciertas habilidades de convencimiento en el niño. Muy bien. Entonces, fíjate, vamos a ir a casa de tu abuela. Yo te voy a pedir que, por favor, te comportes. No rompas nada, no toques nada sin permiso. Saludas a tu abuela, le das un beso y un abrazo, le vas a contestar todo lo que te pregunte y sobre todo te vas a comer todo lo que nos den. ¿Sí? Y entonces el niño va diciendo: híjole, pues me hace que mejor yo no quiero ir a casa de mi abuela. Y la mamá inmediatamente le dice: ah, ¿pero qué crees? Si tú te comportas y haces todo esto, saliendo te compro un helado. Y el niño automáticamente dice: claro, eso es un trato que a mí me gusta, que me conviene. ¿Por qué? Porque hay un premio, ¿sí? Entonces el niño modifica su actitud, modifica, ¿sí?, su comportamiento. Es el niño ejemplar. Saluda a la abuela, se come todo, no agarra nada, no rompe nada. Bueno, muy bien. Saliendo de ahí, la mamá lo lleva a comprar el helado. La siguiente ocasión en la que la mamá va de visita o con las amigas o con la abuela en cuestión, ¿sí?, el niño en cuestión ya no tiene 3 años, ahora ya tiene 6. Y entonces el premio que le tiene que ofrecer la mamá no puede ser un helado, ¿sí? ¿Qué es lo que le ofrece? ¿Qué te parece que vayamos a McDonald's a comprar la cajita feliz? Ajá. Y te voy a comprar todos los muñequitos de la cajita feliz. Los 4 fantásticos. La mole, llamas, la invisible y el elástico. Todos los muñequitos. Y el niño dice: bueno, me conviene. Cuando ese niño cumple 16 años, la mamá le dice: si tú sales bien en las calificaciones de la escuela, te prometo que te vas de viaje con tus primos a Guadalajara. Muy bien. Cuando cumple 21, el premio tiene que ser un coche, mínimamente, ¿no? Y cuando cumple 30, no hay nada que sacie a ese niño, a ese adulto, evidentemente. Ese es el problema del poder compensativo. Si yo lo utilizo constantemente, si yo abuso de ese poder, automáticamente el que va a salir perdiendo a la larga soy yo. Porque va a llegar un momento en el que el premio va a tener que ser tan alto que seguramente no lo voy a poder cubrir. Y como no lo voy a poder cubrir, no va a haber manera de convencer al otro, de persuadirlo. Ahí está la gran desventaja del uso excesivo del poder compensativo. ¿Sí? Muy bien. Vamos, por favor, a pasar ahora al siguiente tipo de poder. El siguiente tipo de poder es el poder coercitivo, que es todo lo contrario al compensativo. El poder coercitivo es aquel que ejerce el emisor, en donde para convencer, para influir, para manipular, para cambiar una idea, una creencia o un valor en su interlocutor, lo que hace es que se vale del castigo. ¿Sí? Entonces, esto por eso se llama coercitivo. El problema, gravísimo problema, es que cuando yo lo utilizo demasiado, cuando agoto este recurso, lo que va pasando es que la otra persona va modificando por obligación, no por convicción. Y este tipo de poder, señores, en el ámbito laboral es sumamente delicado. ¿Por qué? A ver, si yo no estoy convencido y más bien lo estoy haciendo porque me estás obligando, ¿sí? Porque yo te digo: a ver, voy a lanzar una campaña de comunicación interna en donde se establezca que la nueva política dice: todo aquel empleado que no porte su credencial no puede entrar a las instalaciones de la oficina o de la empresa. El mensaje está ahí, clarísimo. Tú tienes que hacer esto porque si no yo te castigo con esto. No puedes entrar. Si no puedes entrar, te descuento el día.
Si te descuento el día y acumulas 3, entonces te corro. ¿Convence? Sí, sí convence. ¿La gente lo hace? Sí, sí lo hace. Pero de ahí a que sea por convicción, hay una diferencia como del cielo a la tierra. Y esto es sumamente delicado, porque es lo mismo a que si yo voy estableciendo un ambiente, digamos, difícil de tiranía, puede ser. Tal vez la palabra suena un poco fuerte, pero bueno, el lenguaje sirve para lo que sirve, ¿cierto? Entonces, hay que tener cuidado en utilizarlo. Sí es verdad que en algunas ocasiones nos funciona. Sí es verdad que para ciertos públicos es el indicado y el adecuado. Sí es verdad que lo podemos, digamos, aprovechar. Nada más que, vuelvo a lo mismo, no podemos utilizar solo el poder coercitivo, porque la gente, el receptor, en el momento en el que el dueño del poder se, digamos, distrae, regresa al comportamiento anterior. ¿Por qué? Porque no hay un convencimiento de fondo. ¿Me explico? Es decir, imagínate tú que un jefe, un empresario que va utilizando este tipo de poder con su equipo de trabajo, con sus colaboradores, va diciendo, ¿no? Constantemente, no sé, la hora de la comida es exactamente de 45 minutos. Y el que no esté aquí a los 45 minutos, se le va a descontar un día de trabajo. O se tiene que quedar 3 horas más para compensar. O, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser a través del lenguaje. Hay otro tipo de castigos que son mucho más sutiles y no por eso son menos, digamos, agresivos o fuertes, ¿no? Entonces yo llego 50 o 55 minutos tarde después de mi comida y yo sé que me voy a ganar una mirada 44 del jefe, o bien me voy a ganar que no me lleven a la convención de este año, o me voy a ganar que no me den la promoción por la que tanto he trabajado. Entonces, necesariamente yo sé que tengo que llegar 45 minutos después de comer, ¿sí? Muy bien, perfecto. Entonces, a ver, esta persona, este individuo, este empleado que siempre llega 45 minutos después de su comida, lo que va a hacer en el primer instante en el que el jefe se vaya de vacaciones es tomarse no 50 minutos, hora y media. Por supuesto. ¿Por qué? Porque no hay un convencimiento de fondo. Es muy diferente hacer las cosas por convicción que por obligación. Y lo mismo pasa con los niños, señores, con los adolescentes. Si yo constantemente los estoy amenazando con un castigo y trato de que así modifiquen un comportamiento, cuando yo me voy de viaje, lo primero que hacen es hacer una fiesta, manchar todas las alfombras, invitar a todos los cuates y además, no sé, dejar la casa tirada una semana, si es el tiempo que los papás no están. Ese es el riesgo del poder coercitivo. Entonces, hemos visto hasta ahora 3 tipos de poder. Sobre el poder legítimo ya hablamos e incluso te pedí que hicieras una reflexión. Ahora te voy a pedir, por favor, que hagas lo mismo con el poder compensativo y con el poder coercitivo. Y que vayas, por favor, reflexionando sobre todo en cuáles han sido las consecuencias a largo plazo, si es que has hecho uso de manera consciente o inconsciente de cada uno de estos 2 poderes de la comunicación persuasiva. ¿Te parece? Hazlo, por favor. Refiérete también una vez más, sobre todo a tu ámbito laboral, y platicamos en un momento más.
Muy bien, señores, entonces, continuamos hablando acerca de los tipos de poder que tiene la comunicación persuasiva. Hasta este momento hemos revisado 3, el poder legítimo, el poder coercitivo y el poder compensativo. Hemos un poco analizado o tocado cuáles son las grandes desventajas de cada uno de ellos. Claro, por supuesto que cada tipo de poder va teniendo también sus grandes ventajas. Esto quiere decir que si yo lo utilizo, digamos, con mesura, si lo utilizo con conciencia, si lo utilizo con un objetivo preciso y asertivo, si tomo en cuenta las características de mi público receptor y yo encuentro y determino que, o elijo, que ese es el tipo de poder adecuado, entonces está bien. Yo nada más lo único que sí quiero decirles y que me gustaría que se reflexionaran es que cada uno de ellos debe de ser utilizado con cautela. Muy bien, entonces sigamos en el que sigue, por favor. El poder referente es aquel poder que, digamos, va utilizando el emisor y para convencer, para influir en el otro, lo va haciendo por un bien común. Esta frase de por nosotros, ¿sí?, es típica, clásica de un orador que va utilizando el poder referente. Tal vez este sea uno de los más aceptados en una organización. No es lo mismo que yo trate de convencer a un empleado de que modifique una actitud o adquiera un valor, como el valor de la disciplina, probablemente, o el valor de la puntualidad, o el valor de la responsabilidad a través de la coerción, ¿sí?, que hacerlo a través del poder referente. ¿Cuáles son las grandes diferencias entre uno y otro? En este lado, que es donde está el poder coercitivo, lo que yo hago es imponer un castigo, de una manera implícita o explícita. Y entonces, como habíamos dicho, este empleado va a adquirir este valor de manera temporal. ¿Qué quiero decir? Que lo está haciendo desde la obligación, no desde la convicción. Sin embargo, si yo utilizo el poder referente y logro inculcar en él ese valor, diciéndole y estableciendo un discurso que lleve en sí mismo la frase, o bien el beneficio de que es por nosotros, entonces es mucho más probable que yo logre que ese empleado modifique y asimile el valor por convicción. Estos discursos que vamos encontrando en las grandes empresas transnacionales, todos somos una familia. La familia Bimbo, la familia Coca-Cola, la familia Pepsi, la familia... No es de gratis, señores. Ese es un poder referente. Si yo logro que el empleado se sienta integrado, si yo logro que el empleado se sienta parte de, es mucho más fácil que también se comprometa. Es mucho más fácil que se sienta motivado. Es mucho más fácil, ¿sí?, que vaya teniendo lealtad. Lealtad hacia la empresa, lealtad hacia su equipo de trabajo, lealtad hacia sus clientes. Lealtad, señores. El poder referente tiene como gran ventaja el conseguir tanto el compromiso como la lealtad y por lo tanto también los mejores resultados. Ahora bien, para que este poder funcione, tiene que ser honesto. Es decir, en el momento en el que yo, fuente de comunicación persuasiva, pierdo la credibilidad en el otro, automáticamente este poder deja de funcionar. ¿Por qué? Porque el empleado, ¿sí?, va a tener una sensación constante de que hay por ahí algo, ¿no?, que no está siendo del total y absolutamente honesto. Luego entonces, este poder, lejos de servirme, me va a perjudicar, me va a obstaculizar. Pero ojo, aquí la responsabilidad es del emisor. El responsable es el dueño del poder. El dueño del poder es el que elige qué tipo de poder utiliza, con qué objetivos y sobre quién o qué tipos de públicos. Si yo utilizo el poder referente de una manera, digamos, adecuada, eficaz, exitosa, entonces estoy del otro lado. Porque entonces voy a lograr que mis empleados se vean o estén en un ambiente de credibilidad, de confianza y sobre todo de manera incluyente. Si yo digo, a ver, señores, no es lo mismo, fíjate la diferencia, no es lo mismo decir, a ver, señores, a partir del próximo mes
vamos todos, por favor, a entrar vamos a recorrer el horario. En lugar de entrar a las 9 de la mañana, vamos a entrar a las 7, ¿sí? ¿Cuál es la razón o cuál es el motivo? Bueno, porque vamos teniendo cada día más, digamos, clientes que sus oficinas o físicamente están en X lugar de la República Mexicana. Entonces, vamos a aprovechar el cambio de horario para estar un poco más empatados con ellos. Vamos a entrar a las 7 de la mañana, pero vamos a salir a las 4. Y esto nos va a beneficiar a todos. ¿Por qué? A ver, número 1, vamos a poder salir más temprano y vamos a tener más tiempo para estar y hacer las actividades que nosotros prefiramos. Segundo, vamos a tener más clientes contentos. Si tenemos más clientes contentos, entonces vamos a tener más ventas. Si hay más ventas, todos vamos a tener una vida mejor. Me explico. Ese es el poder referente. Claro, necesariamente, el primero que se debe de incluir en la modificación o en la asimilación del valor, de la creencia, de la actitud, del comportamiento, es el mismo dueño del poder. Solo así la fuente de persuasión puede alcanzar y obtener la credibilidad. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, nos resta un tipo de poder. Y ese tipo de poder es el poder experto. El poder experto es aquel que yo obtengo básicamente porque el receptor sabe que yo tengo más conocimiento en el ámbito que sea o más experiencia que él. Luego entonces se convierte el dueño del poder en, digamos, un ejemplo a seguir. Una figura, ¿sí?, que va teniendo autoridad moral para establecer tal o cual comportamiento, idea, creencia, ideología, lo que sea. Claro, a ver, para que yo pueda alcanzar este lugar, como fuente persuasiva, tengo que tener una trayectoria que me permita, ¿sí?, hacer uso de este poder. Cuando el otro se da cuenta de esto, de que yo tengo más conocimiento o que tengo más experiencia, automáticamente me da ese poder. Este también es uno de los poderes, digamos, más buscados, ¿no? Es uno de los poderes consentidos de la comunicación persuasiva. Ahora bien, para que funcione, necesariamente tenemos que ser sumamente perseverantes, ¿sí?, en la actitud y en la postura que nosotros tenemos. Un poder experto es, digamos, un buen líder o un buen mentor. ¿Qué es un mentor? Un mentor es aquella persona que está dentro de la organización que por alguna razón va aconsejando y ayudando a los nuevos integrantes de la organización a que se adapten de una manera más rápida, mejor y más fácil a la organización. Un mentor es un ejemplo a seguir. Un mentor es una figura que ha alcanzado cierta autoridad moral, ya sea por su trayectoria o por su experiencia, o por su misma personalidad. Un buen mentor va haciendo uso del poder experto. Si este mentor en cuestión es consciente de ese poder, va a poder, valga la redundancia, explotarlo mucho más, ¿sí? Explotarlo en el sentido ético, explotarlo en el sentido, digamos, positivo, ¿sí?, de la expresión. Ese es el poder referente. El poder experto. Yo me imagino que en todas las organizaciones vamos encontrando mentores que vayan haciendo uso de él y buenos líderes, por supuesto. Claro, repito, señores, para que yo alcance la capacidad o la posibilidad de hacer uso del poder experto, necesariamente tengo que estar avalado por mi experiencia, por mi conocimiento y, claro, por supuesto, por mi actitud. Muy bien, entonces, probablemente la siguiente pregunta que nosotros nos pudiéramos hacer estaría establecida en términos de, bueno, de estos 5 tipos de poder en la comunicación persuasiva, ¿cuál es el que más me conviene o cuál es el que debo de utilizar? ¿Cuál es el que definitivamente está negado, vetado? ¿Sí? Bueno, yo creo sinceramente que este tipo de preguntas estaría de más establecerlas. ¿Por qué? A ver, cada uno de los 5 tipos de poder tiene sus grandes ventajas y sus grandes desventajas. ¿Cuál es el criterio, ¿sí?, que se puede aplicar para elegir uno o para elegir otro?
Yo regreso a la misma idea inicial. Señores, hay que tomar en cuenta las condiciones, las intenciones, los efectos que yo quiero obtener y sobre todo las características de mi público receptor. Si yo tomo en cuenta cada uno de estos elementos, entonces puedo elegir el tipo de poder con mucha más sabiduría, ¿sí? Si nosotros quisiéramos retomar y regresar a la idea de los sofistas y de Platón, yo te pregunto, ¿qué tipo de líder te interesa ser? ¿De qué manera te gustaría ser recordado por cada uno de tus colaboradores? Y no solo en el ámbito del trabajo, por cada una de las personas que vive, interactúa y se relaciona contigo. ¿De qué manera te gustaría ser recordado? ¿Como un sofista? ¿O como una persona más bien con intenciones y de acuerdo con la corriente de pensamiento de Platón? ¿De qué manera quieres? Nosotros lo elegimos, señores. Hay por ahí una frase en la programación neurolingüística que dice, si yo soy, me siento y me veo, entonces eso soy. ¿Cuál es la respuesta para ti? ¿Qué tipo de poder quieres utilizar? ¿Qué tipo de poder quieres aprovechar? ¿De qué tipo de poderes te tienes que deshacer? Porque a lo mejor estamos de repente por ahí abusando un poco de ellos. La respuesta la tienes tú. Tómalo en cuenta nada más. Y sí haz una reflexión, porque a veces parece ser que esto de la comunicación persuasiva es algo que muy sencillo, ¿no? Sí, bueno, ya vimos de qué se trata, de dónde viene, el poder del lenguaje, la oratoria, qué sé yo. Y sin embargo, va teniendo su gran importancia. ¿En dónde? En nuestra relación con el mundo entero. Yo soy persuadido y soy persuasor constantemente. ¿A través de qué tipo de poder? Ah, bueno, esa es una muy buena pregunta, que hay que ser y tiene que estar contestada desde tu propio lugar. Nada más, nada más. La última idea que yo te quiero dejar es esta. Y repito, si yo soy, me siento, actúo y me ven así, entonces eso es lo que soy. Tómalo en cuenta, piénsalo bien, reflexiona. Todo este tipo de información tiene como único propósito que tú la puedas aplicar y que tú la puedas capitalizar. ¿Para qué? Para tener un mejor ambiente de trabajo, para convertirte en una persona exitosa, tanto en el plano profesional como en el laboral, en el social y, por supuesto, en el afectivo. Entonces, bueno, ahí está la información. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.